Para realizar el estudio de los datos de analítica en negocios online, es fundamental contar con las herramientas que te permitan conocer todas esas métricas que importan en una tienda online y de las campañas de marketing que realices. Pero no solo es importante las herramientas, también es muy importante tener el conocimiento necesario para saber apartar el humo y poder sacar esos datos específicos con los que poder trabajar, con los que poder comparar. Instalar en WordPress un Analytics, Google Analytics, es bastante fácil si cuentas con los conocimientos básicos para ello. Existen varias formas de hacerlo, o bien con plugins o bien con código, pero lo realmente importante es saber por qué lo instalas, qué esperas obtener de esa herramienta, cómo interpretas esos datos para poder hacer comparativas e incluso marcarte objetivos de mejora. ¿Cuántas webs, querido y querido oyente, tienen instalada una herramienta de analítica para simplemente ver las visitas y acciones? Pero simplemente la tienen instalada porque en muchas ocasiones han leído que es lo mejor para su negocio. No lo usan para nada. Es que no lo usan para nada. ¿Cuántas personas sí lo usan pero no saben sacar en claro, no saben sacar datos para hacer un uso de comparación, un uso de estudio? Simplemente se están esperando, no sé, ver esas métricas, esos números que crezcan, que las conversiones mejoren a su favor sin tomar acción, sin hacer nada con esos datos tan maravillosos que dan estas herramientas. Para hablar de analítica digital, para hablar de negocios online, tenemos a un profesional, compañero de la comunidad WordPress y gran amigo mío. Y no lo digo por decir, que sabéis que muchas veces lo digo. No lo digo por decir. Es una persona a la que tengo un cariño tremendísimo. Tengo la suerte de incluso conocer a su familia. Y sobre todo tengo el cariño, un gran cariño a esa comunidad de Irún, que ellos bien saben que tienen un pedacito bastante grande de mi corazón. Hoy tenemos en el club al gran Pablo Moratinos. Muy buenas, Pablo. Bienvenido al club de nuevo. Muy buenas, Jaime. Encantado de estar aquí contigo y con todos los compañeros y las compañeras seguidores del club, que ya sabes que además los clubbers llevamos muchos años ya siguiendo el programa, Wow. siguiéndote a ti y siguiendo a toda la gente tan guay que sueles traer aquí. Así que para mí, un lujo estar aquí contigo, que ya sabes que además de que de seguidor, te tengo mucho aprecio, que es verdad que somos muy, muy amigos tuyos. Año 2018, Pablo. Y ya ha llovido, ¿eh? Llevábamos del podcast, no sé si 5 meses. No llevaríamos más. No llevaríamos más porque estoy recordando que fue claro, fue previo a la WordCamp Irún, a la primera WordCamp Irún que se celebró. Wow, wow, Sí, ha llovido bastante, ¿eh? Incluso he sí, entrado en sí. el post y he visto, te comentaba antes fuera de micros, comentábamos que he visto incluso el reproductor abajo del todo, no había nada de... Vamos, o sea, la intro estaba guapa, ¿eh? La intro, no sé Era si la otra recuerda, que época. la hiciste tú, metí Sí, sí. musiquilla, de verdad, pondré notas del programa, pero solo escuchéis la intro, luego me da vergüenza ajena, de verdad, pero qué recuerdos, tío, lo que ha llovido, madre mía. Sí, sí, ha cambiado mucho todo, ¿eh? Ha cambiado mucho. La comunidad WordPress ha evolucionado mucho Wow, en estos 4 años largos ya. El mundo del podcasting también. sí, Tú y yo hemos evolucionado también profesionalmente. bastante, Cuatro sí, la verdad. años en la vida no son mucho, pero en Internet es un mundo. Ya te digo, yo trabajaba solo por esa época. Bueno, Pablo Moratinos, fundador de 3 y Media Comunicación, donde desarrolla su actividad como consultor de marketing online. Tras 15 años, atención, 15 añazos trabajando en publicidad para televisión. Solo tenéis que ver las tablas que tiene el hombre. Bueno, y en radio también has estado haciendo, si no recuerdo mal. Se especializó en analítica digital, ahora nos contará por qué, porque creo recordar que no se lo pregunté en el programa anterior, pero me da igual, lo recordamos. Y en experiencia de usuario, buscando entender mejor la relación entre marcas y sus usuarios en Internet. Por eso está hoy aquí. O sea, ¿quién mejor hablar de analítica que Pablo? Ha participado en proyectos de creación de contenidos enfocados a startups digitales con algunas empresas de hosting, bueno, con las más importantes. Voy a nombrar unas, entre ellas SiteGround, que es nuestro patrocinador, las otras, que paguen. En 2020 y 2021 fue el líder de la organización de WordCamp España Online, el mayor evento de WordPress en español del mundo, con más de, atención, 5.500 participantes, tanto en España como en Latinoamérica, que yo tuve la suerte de poder participar y la verdad que
¡Wow! Ole vuestros ovarios y cuyons. Dirige junto a mi gran otra amiga, y tampoco lo digo por decir, Ana Cirujano, la Academia de 3 y Media School y el podcast semanal de Un Billete a Chattanooga que os recomiendo encarecidamente. Pablo, me dejo cosillas. Sabes que yo normalmente no presento a nadie. Yo soy la parte chunga de este programa. Yo soy todo lo contrario a lo que hacéis vosotros. Soy, vamos, que me da pereza. Me da pereza. No es por pereza. Simplemente porque me gusta escuchar de primera mano de dónde viene pues, las personas que entrevistamos, quiénes son, etc. Cuéntanos qué me he podido dejar. Seguro me he dejado varias cosas, pero bueno, sobre todo, de dónde viene Pablo y alguna cosilla importante, aparte de tu parte editorial, que de esa hablaremos, ¿de acuerdo? Esa, si quieres, obviala, porque hablaremos después. Pues fíjate que has dicho cosas que ya no me acordaba yo tampoco. No tengo mucho que, la verdad, Así que nada. me siento muy honrado por tu presentación, porque ya sé que no suele ser habitual, así que He ya, de trabajado un momento, minuto y medio más que normalmente. no, no, muy bien, me ha sorprendido gratamente. Mira, no me acordaba de la WordCamp España Online, tío. Hemos hecho dos y Wow, no la joder. recordaba. Fíjate que fue hace muy Sí. poco, pero parece como que después de la pandemia, porque aquella se originó a raíz de la pandemia, esa idea, Uh-huh. ese proyecto, como que después de la pandemia ha habido ahí ese paréntesis, como que no sabes muy bien lo que ha pasado, ¿no? Pero Sí. no tengo gran cosa que decir. Bueno, que vivo en Irún, en Guipúzcoa, que tengo una familia maravillosa con 2 hijas que me vuelven loco. Fe de ello, eh, doy fe de ello. de las que me tengo que ocupar todas las tardes mientras trabajo y por eso tengo muchas reuniones sentado al volante de mi coche mientras estoy aparcado, mientras mis hijas, una entrena fútbol y la otra hace ballet y otra no sé qué, y todo el día moviéndome así, por cierto, con una bandeja para trabajar en el coche que me recomendaste tú, o sea que ahí te lo tengo que agradecer. Lo Y pondré es, en la nota del programa. Fina, gente. Fina, sí, ¿eh? sí, canela fina para estar trabajando en el coche, que yo creo que para todas las personas emprendedoras que trabajamos además, pues o bien desde casa o en movilidad o tal, Mm. es muy cómodo. Pero no, yo creo que ya has mencionado lo más importante de mi pasado y mi Uh-huh. presente. Bueno, también no he dicho, bueno, hemos comentado por encima que por eso se hizo el primer programa, Work and Irún, fuiste el cabecilla durante 2 años. Lo he dicho en numerosas ocasiones, no me escondo, y no lo digo, sabe Pablo perfectamente que no lo digo porque esté él, porque lo he dicho en cada esquina, una de las mejores WordCamp, por no decir la mejor, de toda España. ¿De acuerdo? Y seguramente comparable con muchas del mundo, pero no puedo comparar mucho, así que me voy a me voy a quedar en España, ¿de acuerdo? Una de las mejores. Bueno, Pablo, hemos venido de la comunidad WordPress, no te voy a preguntar tu relación porque es absurdo, ¿de acuerdo? Eres alguien que colabora a diario en la comunidad, así que vamos a ir directamente al turrón porque hay que exprimirte lo máximo posible y tampoco quiero hacer un programa de 3 horas, que bien sabes que no es lo que se suele hacer aquí. Así que la primera pregunta, venimos a hablar de analítica digital en negocios online. Pues, ¿qué es la analítica digital en negocios online? Explícanos un poquito, si quieres, versión Wikipedia, versión Pablo Moratinos. Pues fíjate, no voy a ser tampoco muy Wikipedia porque siempre me gusta, por lo menos en estos conceptos técnicos, que todo el mundo de alguna forma habla de ellos, oye hablar de ellos regularmente, pero me gusta darles por lo menos un enfoque práctico, ¿no? Y al final hay gente que cuando hablamos de analítica digital está directamente ya pensando en herramientas, pero en realidad, más que una colección de herramientas o una colección de acciones, es una forma de trabajar. Y les digo que es una forma de trabajar porque es una manera de intentar tomar las decisiones de crecimiento de un negocio en base a datos y no en base exclusivamente a intuiciones, que es lo que tendemos a hacer todos, ¿no? Porque las intuiciones en los negocios son muy peligrosas. Ya sé que está muy guay hablar un poco de todas esas leyendas que hay alrededor de grandes marcas que salieron en un garaje y que de Sí, repente alguien tuvo una idea brillante y ¡pa! lo bonito, Eso lo bonito. terminó, claro, explotando. Pero la verdad es que no suele ser así. Las intuiciones son muy peligrosas porque los humanos somos seres muy perezosos por naturaleza, ¿no? Nuestro cerebro está diseñado para buscar siempre la solución más cómoda, y esto tiene sentido, porque es un asunto de supervivencia y de economía de los recursos energéticos disponibles para el cerebro, pero eso no quiere decir que sea la mejor decisión comercial posible, ¿no? La que se nos ocurre. Así que la analítica lo que trata de alguna manera, o la analítica digital para negocios online, lo que trata es de aportar información real que nos permita confirmar esas intuiciones y decidir los próximos pasos de un negocio. Y esto se ve de una forma muy sencilla con un ejemplo, ¿no? Imagina que tenemos que elegir la red social más interesante para atraer clientes a un e-commerce.
Ujú, Pues lo más tentador para nuestro cerebro es escoger aquella red social en la que nos sentimos más cómodos, porque no tenemos que aprender nuevas formas de comunicarnos, nuevas interfaces de usuario, lo que sea, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, si eres un tuitero habitual, pues dices, bueno, pues seguro que en Twitter voy a encontrar clientes, pero probablemente ujú. eso es la decisión más acertada, o no tiene por qué serla. Bueno, pues Sí. la analítica nos ayuda a investigar en dónde están los usuarios más ideales para mi negocio y centrarme en esa red social. Esto es una decisión de analítica de negocio que no tiene nada que ver con instalar Google Analytics, pero que entra dentro de lo que es todo lo que puede ser un programa de analítica para un proyecto. Ya lo decía al principio, no es solo instalar una herramienta, como bien dice Pablo, he dicho Google Analytics, como bueno, luego comentaremos, existen un mogollón de herramientas, pero bueno, Google Analytics, la más conocida y Por gratuita. supuesto. Ujú. Ya no es el tema de recopilar los datos, sino qué hacer con esos datos, saber Claro, interpretarlos, saber usarlos para poder, sobre todo, tomar acción y hacer mejoras en web, mejorar objetivos, marcar objetivos, pues hacer ese trato, ¿no? Correcto de esos datos. Pablo, hablamos de casos prácticos. Y me parece un punto muy, 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 muy importante que podríamos machacar mucho porque yo creo que de ahí se puede aprender mucho y sobre todo, joder, teniendo a alguien como tú que tienes casos prácticos para dar y regalar, ¿cómo realizas tú cuando te llega un proyecto nuevo? ¿De acuerdo? Vamos a poner un proyecto. Cojamos esto con pinzas, querido y querido oyente, porque puedo decir algo que es un poco burrada. Un proyecto genérico. ¿Qué es un proyecto genérico? Nadie lo sabe, ¿de acuerdo? Pero vamos a poner proyecto genérico, voy a intentar explicarme. Venta de producto o servicio básico. No estamos hablando de membresías, no estamos... Un producto o un servicio, ¿de acuerdo? Cuando te llega a ti un e-commerce de este tipo, ¿por dónde empiezas tú a realizar mira, esas analíticas, esos estudios? Yo creo que hay, y esto es genérico a tope, esto pasa con cualquier proyecto. Los proyectos normalmente que me llegan suelen estar en dos estados del negocio, ¿no? Uno suele ser proyectos que están iniciándose, un Ujú, e-commerce que se está creando en este momento, y la mayor parte de las veces, bueno, la mayor parte tampoco sabría decir en qué porcentaje, la verdad es que nunca he hecho este estudio, pero en una parte muy importante también suelen ser negocios que no están funcionando y entonces recurren a la analítica como una forma de identificar cuál es el problema por el que no funciona, ¿no? Suelen ujú. ser esas dos situaciones. En ambos casos, y en todos los casos, yo creo que el primer punto es descubrir cuáles son primero los objetivos del negocio. Y cuando hablo del negocio, hablo incluso por encima del e-commerce, ¿no? Porque a veces el e-commerce es una parte de un proyecto más grande. Igual es un negocio que además tiene una tienda física o un fabricante de un producto y tiene un e-commerce para comprar ese producto, pero su core de negocio es fabricarlo. Sí. Entonces, lo primero es conocer exactamente cuáles son los objetivos del negocio y, por derivada, yo me dedico a la analítica digital. Para mí todo lo que pasa fuera de Internet, pues siendo un factor importante, es algo que escapa un poco a mi control. Pero por derivada, además de los objetivos del negocio, descubrir cuáles son los objetivos de la presencia digital, que puede ser una página web o puede ser una presencia en una red social, ¿no? Sí. Un perfil en una red social. Entonces, una vez que tenemos identificados esos objetivos de esa presencia digital, vamos a ver cuáles son las herramientas y las estrategias de análisis que nos van a ayudar a mejorar o a alcanzar esos objetivos de la mejor manera posible. Normalmente son o bien no se están alcanzando los objetivos o no se están alcanzando en el volumen que el cliente quiere. Entonces, en todo proyecto de análisis siempre hay dos áreas fundamentales de trabajo, la parte cuantitativa de la información y la parte cualitativa. Para explicar de una forma muy sencilla, el conocer qué es lo que está pasando y sobre todo el conocer algo que a casi todo el mundo se le olvida, es el por qué está pasando eso. Es decir, tú imagínate que me viene un cliente y me dice, mira, es que estoy vendiendo solamente 100 productos al mes, cuando para Sí. cumplir mi plan de negocio tengo que vender 500 productos al mes. Bueno, pues tenemos que ver por qué pasa eso. Puede pasar por dos razones, porque tengamos pocas visitas al sitio, imagínate que tenemos, no sé, 1000 visitas al sitio, pues Ujú. 1000 visitas al sitio, 100 ventas, es un porcentaje de conversión del 1%, De cada 100. uno de cada 100 clientes está comprando. Bueno, ese 10% de conversión es un valor muy alto. En España, para que os hagáis una idea, la media es del 1%. Entonces, ¿yo cómo puedo llegar hasta esas 500 ventas al mes? Pues hay una forma muy sencilla, que es meter 5 veces más tráfico. ¿Vale? Necesitas quintuplicar el tráfico para llegar a esas ventas. Ujú. Bueno, pues el análisis nos está diciendo que con ese porcentaje de conversión que tenemos y con el volumen actual de tráfico que tenemos, quintuplicándolo podremos alcanzar los objetivos. Y ahora
entra en juego las estrategias de marketing para ver cómo podemos quintuplicar el tráfico. Pero igual resulta que descubrimos que esa web está teniendo un volumen muy alto de tráfico y es absolutamente imposible quintuplicarlo. Bueno, pues podemos trabajar en mejorar ese porcentaje de conversión, es decir, en mejorar la experiencia del cliente dentro del sitio para que termine comprando. Si mejoramos esa experiencia del cliente 5 veces, por decirlo de alguna manera, quintuplicamos ese porcentaje de conversión, pues podremos llegar a los umbrales, a los objetivos que nos habíamos planificado. Digamos, el análisis cuantitativo me va a estar diciendo, bueno, tenemos un problema que puede ser de tráfico o no, y ahora vamos a ver cómo solucionarlo. Cuando intentamos averiguar cómo solucionarlo, es cuando tenemos que estudiar el por qué está pasando. A ver, si yo tengo un montón de tráfico, ¿por qué ese tráfico no está comprando? ¿Cuál es el problema que está encontrando el usuario? ¿No le gusta el producto? ¿No le gusta el precio? ¿No le gustan los métodos de envío? ¿No sabe comprar? ¿El producto no es convincente? ¿O la descripción del producto no es convincente? En esa parte cuantitativa, que es la que decía que es donde casi todo el mundo se olvida de mirar, ahí lo que hacemos es utilizar herramientas del tipo, pues, mapas de calor, grabaciones de sesiones de usuario, Sí. encuestas de satisfacción, todas esas cosas, sobre todo las más visibles, que cuando estás navegando por un sitio y te sale una encuesta de, oye, ¿qué tal de satisfactoria ha sido tu visita? Y puntúa de 1 a 10, por ejemplo, ¿no? Eso es un análisis de tipo NPS o Net Promoter Score, que es muy, muy habitual. Es una medida de la satisfacción del usuario. Bueno, pues todo ese tipo de encuestas lo que hacen es aportarnos información cualitativa que me dice, bueno, pues este problema puede estar originado por esta razón. Y ahora, de nuevo, es una tarea de, pues bien, de diseño, de desarrollo, de marketing, el resolver esa situación. Entonces, siempre dos frentes, el qué y el por qué. El análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Y a partir de ahí, tomar decisiones de negocio o decisiones de marketing, hay que verlo. Luego comentaremos, querido y querido oyente, algunas herramientas para hacer mapas de calor y demás, que hay herramientas que en su versión gratuita ya de por sí os pueden dar bastantes datos y que son temas muy interesantes, grabación de sesiones, bueno, los que no conozcáis este mundillo, yo me pongo en la piel de cuando yo descubrí estas herramientas y flipaba la de Sí. cosas que se pueden descubrir y hacer, ¿de acuerdo? Es, Pablo, es sí, brutal. sí. Pablo, me surge una pregunta después de tus comentarios. ¿Has llegado en alguna ocasión, seguramente sí, ¿de acuerdo? Al, a determinar que el problema en sí es el producto y cómo has atajado esto con el cliente. Porque me parece una situación un poco, al Jodida. menos delicada. Sí. Al menos delicada, ¿no? Sí, a ver, claro, en todos los procesos de consultoría, y quizás, no sé, en otras áreas de conocimiento no lo sé, pero en marketing sobre todo, cuando el cliente entra por la puerta, tú sabes muy poco sobre su producto. No sé, puede ser que seas un especialista en determinado área de ventas o determinado tipo de productos, pero normalmente no lo somos, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo te llega un día unos de una clínica de reproducción asistida que otro día te llega un tío que fabrica peonzas, ¿no? Entonces, Un no puedes saber de apicultor. todo. Nosotros estamos trabajando con un apicultor ahora y ¡fu! Pues fíjate, Muy pues fíjate. interesante el mundo de la apicultura, gente. Muy interesante, cuidado. Nos pasa mucho es que nos enamoramos de los propios Sí, sí, sí. proyectos de los clientes, ¿no? Porque descubres cosas que de otra manera. Y es difícil. Entonces, al principio es muy difícil evaluar, no sé, la naturaleza del producto y ver lo fácil que va a ser poder llegar a vender eso, ¿no? Porque no conoces el sector, no conoces al público, no conoces a los precios, no conoces la competencia. Entonces, normalmente siempre hay una fase un poco, por eso decía al principio que siempre hay una fase un poco de análisis del negocio. Aquí es interesante por lo menos tener ciertas nociones un poco de lo que es la gestión de un negocio, ¿no? Porque hay muchos elementos que hay que ponderar y uno de ellos precisamente es lo atractivo que puede ser el producto para el público objetivo. Entonces, este tipo de situaciones nos lo encontramos habitualmente en casos en los que el cliente, o sea, mi cliente, el empresario o la empresaria, ya tiene un producto y entonces decide empezar a venderlo. Digamos que esto se Ajá. puede afrontar de dos maneras, ¿no? El emprendimiento se puede afrontar de dos maneras. Uno es, yo ya tengo un producto porque tengo un conocimiento, porque tengo una facilidad de producción o lo que sea, y ahora busco un público al que venderlo, o bien al Ujú. revés. Tengo acceso a un público determinado y voy a crear un producto que satisfaga las necesidades de ese producto, de ese público objetivo. Esas son las dos estrategias. Entonces, cuando partimos de que ya tenemos un producto, a veces hay una mala elección del público objetivo o directamente, como bien dices tú, el producto es una basura. Y entonces eso Ujú. no hay manera de venderlo. Si nosotros somos capaces de verificar que el público objetivo al que estamos llegando es el adecuado, es decir, es la gente que potencialmente podría comprarlo, que entra en el sitio,
que estudia las características del producto y que se va sin comprar, solamente hay dos posibilidades. O bien el producto no les interesa, o bien las llamadas a la acción, los textos publicitarios, no son lo suficientemente convincentes. Ujú. No hay otra posibilidad. Entonces, uno de los dos aspectos ahí está fallando. No queda otra. O sea, si el público objetivo es bueno y están en el sitio y acceden a la información y además estamos viendo con los mapas de calor que la están leyendo, o bien esos textos no son convincentes, o bien el producto es una castaña. Por tanto, o cambiamos de producto o cambiamos de copywriter. No hay otra opción. Normalmente, si tú ves que los textos cumplen unos criterios técnicos, digamos, mínimos, y Sí, las ventas no están funcionando como esperábamos, es que el producto no es lo suficientemente razonable. Esto normalmente tiene que ver más con que el mercado esté muy saturado de oferta comercial, que no sí. tengamos una apuesta diferencial, alguna cosa de estas. Entonces, hombre, yo nunca le voy a decir a un cliente, oye, tu producto es una basura, incluso Ujú, aunque lo piense. Lo que sí que le voy a decir, oye, quizás el producto no está aportando un valor diferencial respecto a lo que ya hay en el mercado. Podemos trabajar en darle un valor especial o incluso generar una experiencia de compra o una experiencia de consumo del producto distinta de la de la competencia. A veces los malos o los productos que no son lo suficientemente diferenciales, simplemente cambiando la experiencia del uso ya es suficiente para el público, ¿no? Depende un ujú. poco de cada caso. Aquí es muy difícil hacer una cosa así global porque cada producto es Sí, muy, sí, muy sí, sí, distinto, claro. incluso en la forma en la que se consume. Pero sí, sí que me ha pasado no les he dicho que el producto era malo, pero sí que les he Sí. tenido que decir, oye, el producto no aporta nada respecto a la competencia y la gente no está apostando por él. No podemos hacer otra cosa más que o buscamos un elemento diferencial, a ser posible que no sea el precio, porque Ujú. normalmente sí que suele estar ya muy, muy ajustado, ¿no? Es lo primero que prueba todo el mundo. Cuando no vendes, bajas el precio. Entonces, intentar trabajar más en lo que es la experiencia del consumidor con el producto. El producto es una mierda, pero con palabras bonitas, básicamente. Claro. Pablo, hablabas de público objetivo. ¿Cómo podemos conocer a nuestro público objetivo mediante la analítica? ¿Cómo podemos saber bueno, quiénes son? Ya no saber tanto quiénes son, sino conocerles para saber cómo venderles, qué venderles y cómo venderles. Porque claro, esto también puede variar un poquito. Esto también es Claro. demasiado genérico. Claro, Porque depende hablamos mucho del de, enfoque. Claro. claro, hay muchos e-commerce que tienen muchos productos, pero venden dos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Cuéntanos Mm. un poco, ¿cómo podemos conocer a ese público? Normalmente el propio promotor del negocio suele saber bastante del público objetivo, porque generalmente ya tienen una cierta experiencia o bien en el consumo de esos productos. A veces es gente que lo que está haciendo es vender un producto que ellos mismos consumen y conocen muy bien, y entonces utilizan todo ese conocimiento del producto para venderlo, ¿no? Pero en muchos otros casos es gente que ya ha estado vendiendo esos productos a Ujú, las personas. Pues, gente que tiene una tienda de deportes y monta un e-commerce sobre producto deportivo, ¿no? Pues ya conoce al sí, público objetivo normalmente. Pero cuando estamos trabajando con ideas de negocio nuevas, donde no tenemos una experiencia, hay diferentes formas de estudiar un poco el mercado. Algunas de ellas son más asequibles o son más abiertas que otras. Por ejemplo, em, la información en prensa, las noticias, las encuestas que se publican en sitios como el Instituto Nacional de Estadística, son buenos importante. sitios para descubrir tendencias y para descubrir también cuáles son las características un poco de la gente que está preocupada por eso. Por ejemplo, imagínate que estamos enfocados en el mundo de la educación. Y Ujú, en el Instituto Nacional de Estadística se publica, por ejemplo, me invento ahora mismo, una estadística o una encuesta sobre la preferencia de los alumnos, de los estudiantes españoles por universidades privadas o universidades públicas. Y sí. descubres, por ejemplo, que en el País Vasco el porcentaje de estudiantes entre 18 y 25 años apuestan un 70% por la universidad pública, mientras solo un 30% apuesta por la universidad privada. Pero en otras regiones de España la encuesta se da la vuelta. Bueno, este tipo de información, cuando yo soy alguien que se dedica al mundo de la formación, puede ser interesante al descubrir o al estimar cuál es la intención de un determinado grupo social, que son estudiantes de entre 18 y 25 años, por pagar más dinero por una formación quizás de más calidad o con Ujú, no voy a decir de más calidad, voy a decir con un mayor caché, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? El título de una universidad privada habitualmente tiene más caché que una universidad sí. pública. Bueno, pues probablemente esas regiones geográficas sean más atractivas para vender ahí, para dirigir mis campañas de publicidad para formación, por ejemplo, de pago, quizás de alto precio, ¿no? Eso puede ser una idea. Es decir, voy intentando extraer información no solamente de la actualidad, sino de todos aquellos recursos donde se está publicando información estadística gratuita. Por ejemplo, Instituto Nacional de Estadística, como decía, o por ejemplo,
las campañas de publicidad de Facebook, donde tenemos un Ujú. montón de información de grupos sociales y de intereses Sí, para conocer los volúmenes. Por ejemplo, no sé, si ahora hubiera una persona que viniera con un negocio, con un potencial negocio de venta online de sillitas de retención infantil para coches, por ejemplo, ¿no? Para llevar a los niños seguros en el coche, y me dijera, mira, es que voy a vender solamente en España y Portugal porque el tema de gastos de envío se complica mucho porque son productos muy grandes, ¿no? Vale, lo primero que a mí se me ocurriría investigar es la cantidad de personas que potencialmente pueden comprar este tipo de productos. Bueno, pues me iría a Facebook, por ejemplo, y empezaría a crear una campaña de publicidad que no voy a lanzar, pero en la que segmentaría a padres y madres de entre 25 y 35 años con hijos menores, por ejemplo, de 3 años o de 6 años, y que vivan exclusivamente en España y Portugal. Y que además estén interesados en, y buscaría pues grandes marcas de sillitas de retención y las sí. buscaría como páginas de empresa en Facebook, porque además si son páginas con mucha audiencia se puede utilizar como una herramienta de segmentación. Bueno, pues al crear esa segmentación para una campaña de publicidad, Facebook me va a estar diciendo la cantidad de personas que hay en su plataforma con esas características, que prácticamente es el total de los internautas, porque la Sí, inmensísima mayoría de los internautas tiene perfil en tiene Facebook, ¿no? Facebook. Sí. Entonces, ya puedo estimar a qué personas podría acceder a través de una venta online de este tipo de productos. Esas son un poco las técnicas que utilizamos para conocer a nuestro mercado potencial y sobre todo para saber si el tamaño de ese mercado potencial merece la pena o justifica la inversión en un nuevo negocio. Sí, la verdad que lo de la herramienta de Facebook, gente, tenerla muy en cuenta porque a la hora de segmentar no es tan compleja si le dais una vueltecita, pero da muchísimos, muchísimos datos, pero wow, pero datos que ni se os pasaría por la cabeza y que ellos contemplan por el hecho de ser, al final, una de las redes sociales más utilizadas mundialmente. Pablo, un poco viene a colación de la pregunta de antes del producto, al igual que existe personas un poco enamoradas de su producto, ¿no? Y esto lo habrás visto mil veces, que es fácil, ¿no? Sacarles, decirles, oye, pues a lo mejor hay que hacer esa mejora, hay que hacer esa investigación, hay que cambiar el foco, el modo de venderlo, ¿no? También hay personas, yo me he encontrado, y corrígeme si me equivoco, o bueno, no, si me equivoco, no, dime si tú te lo has encontrado alguna vez, personas enamoradas de las que se cree que es su público objetivo. Me explico. Tienes un producto. Bueno, esto pasa mucho con servicios, sobre todo me lo he encontrado con servicios. Tú tienes un servicio, crees que tu público objetivo o al que tú te quieres dirigir es X, pero luego las métricas dicen que es Y. ¿Cómo se trabaja eso? Porque también hay personas enamoradas de sus pensamientos, digamos, de sus, lo que decíamos antes, esas pajas mentales que no hacemos a veces y que no son no me sale la palabra, pero Cuantificables, esa, cuantificables, ¿no? exactamente, no Sí. me salía. Sí. También existe ese perfil de cliente. Sí, 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 sí. A ver, mira, hay una. Yo creo que. Esto es un tema un poco de personalidad, ¿no? Sí, Pero yo creo que si hay algo en lo que todo el mundo debería estar más o menos de acuerdo es que no tenemos ni puta idea de nada. O cierto. sea, pero así en Sí, sí, general. cierto. Ya Porque está, el cerramos conocimiento. aquí. Hasta. Claro, es que es verdad, es que el Sí, 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 conocimiento sí. en cualquier área hoy en día relacionada con el marketing, la venta online o internet en general Cambia es tan muchísimo. amplio, tío, y es tan variable y no tiene nada Ujú. que ver lo que pasa en España con lo que pasa en Alemania o con lo que pasa en Perú. Es brutal, ¿no? Todas las diferencias que hay. Entonces, normalmente al cliente, cuando hablas, esto se puede aplicar a ti mismo también, ¿no? Es el poner todo en duda. A mí lo que me gusta o lo que trato de compartir con mi cliente es ponerlo todo en duda. Yo siempre, en las primeras reuniones, siempre les pregunto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el público objetivo que tienes definido en tu negocio? Bueno, pues si te dice, pues mira, yo creo, y siempre empiezan así, ¿no? Yo creo, jodido, porque yo creo es que no lo has ido apuntando. Sí. Pero yo creo que son en su mayoría mujeres de 35 a 45 años que tienen 2 hijos y que además tienen estudios universitarios y trabajan de media jornada por la mañana y tal. Bueno, ya normalmente si viene con tanto detalle, algo han Algo, estudiado. sí, ¿Eh? vamos. Sí, O tiene mucha porque imaginación o algo ha estudiado, sí. eso es. Pero fíjate que normalmente ese tipo de información proviene de sus experiencias satisfactorias. Es decir, quién es su mejor cliente o cuál es el cliente con el que han tenido la mejor experiencia comercial, que no tiene por qué ser el que más les ha facturado. Exactamente. ¿Vale? Entonces, ellos, de nuevo, el cerebro tiende a ser vago, a ser perezoso y te da la información de Ujú. ojalá todos mis clientes fueran así. Entonces, claro, a todos nos encantan los clientes que pagan rápido, que pagan bien, Ujú. pero a veces
tienes dentro de tu horquilla de grises de clientes, tienes que jugar un poco con diferentes perfiles, ¿no? Sí. Entonces, normalmente siempre lo que hacemos es poner en duda todo esto inicialmente y empezar a hacer experimentos. Vamos a utilizar tu perfil, el perfil comercial o el perfil de cliente objetivo que tú tienes en tu cabeza y vamos a lanzar una campaña de publicidad. Vamos a gastarnos, no sé, 100 euros en lanzarles una campaña de publicidad pequeñita para ver cuál es el retorno que nos aporta, ¿no? Cuántas ventas provocan. Y ahora yo te voy a hacer, en base a los datos que yo he ido recopilando, he creado otro perfil, otro target, otro público objetivo distinto y vamos a lanzarle otros 100 euros de campaña para ver cuál es el retorno que nos da, cuál es la respuesta que nos aporta, ¿no? Y vamos a ver, que sean los números los que nos den la respuesta. Es muy difícil cuando tú muestras una gráfica y muestras, mira, la barra es una gráfica de barras y dices, la barra azul es el público objetivo, es la respuesta del público objetivo que tú definiste y la barra roja es la que he definido yo. Cuando es un elemento muy visual en el que ves que la barra roja es el doble que la otra, Sí. No hay claro, discusión. estamos hablando de pasta. Claro, estamos hablando de pasta. Y yo diría, hostia, no, es que eso es dinero. Es que ese tamaño de barra que es el doble es dinero, ¿no? Normalmente esa es la forma, digamos que nos apoyamos en elementos visuales claramente indiscutibles para tratar de argumentar este tipo de cosas. Y son cosas que no cuestan nada y que todo el mundo al final, digamos, tiene esa motivación intrínseca de que está en el negocio porque quiere ganar dinero. Es muy feliz con su negocio, pero quiere ganar dinero. Entonces, cuando puedes demostrarlo con números, con datos, es mucho más fácil llegar a la gente. Y evidentemente, pues muchísimo respeto y muchísima mano izquierda. Claro, Porque por supuesto. claro, es que es muy importante evitar hacerle sentirse al cliente que es tonto, que se está equivocando durante Estás años. hablando de su producto, de su negocio, de su niño. Claro, yo cuando estamos hablando de mejoras en un sitio web, por ejemplo, la analítica es muy buena para detectar posibles mejoras en un sitio web, ¿no? Imagínate que el cliente ha pagado, no sé, 10.000 euros por un sitio web en el que luego los formularios son una castaña. No le puedes decir al tío, oye, te han timado con la web. No le vas a decir eso, no le puedes hacerse sentir inútil, pero le dices, mira, la web está muy bien y además creo que podemos mejorarla en estos aspectos para maximizar su rendimiento. Eso es muy distinto de decir, oye, esta web es una puta mierda y tenemos que rehacer de nuevo los formularios. Pero el efecto final o la consecuencia final es parecida. Es que el cliente va a decir, vale, pues venga, vamos a trabajar en mejorar porque estamos viendo o porque me has convencido de que podemos sacarle más partido. Y su experiencia dentro del proyecto analítico y el proyecto de mejora es mucho más satisfactoria y no le hace sentirse incómodo. Yo creo que, y tú que eres un gran comercial, además sabes que la parte de la psicología en la relación personal es muy importante, también en estas cosas. Sí, no lo más. Claro. Sobre todo conocer a quién estás hablando para saber hasta dónde puedes llegar, ¿de acuerdo? Los Claro. límites, marcar límites. Porque es lo que hablábamos, hay mucha gente enamorada de su producto, hay mucha gente enamorada de lo que decía Pablo, lo que para él son los datos, para lo que realmente lo que a él le agrada. Porque es eso, o sea, al final buscamos esos atajos de los que hablábamos, nuestro cerebro busca esos atajos para hacernos sentir bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué nos basamos? Pues en toda esa cantidad de clientes que nos pagan bien, que nos dicen, mira qué bueno eres, mira qué bonito eres y mira qué bien trabajas. Y nos olvidamos de todas esas quejas, de todas esas reclamaciones que nos han ido formando, ¿no? Tras los años y los meses, que incluso son datos casi más importantes que los positivos. Dime, en los que Que, apoyarse, me fíjate refiero. que lo estabas comentando, que era un tema que no quiero dejar pasar, porque lo has dicho varias veces y es muy interesante, que es el tema de los coleccionistas de datos, que es de gente que se siente muy tranquila con su alma Métrica, sí, comercial, con sus sí. métricas, sí, porque está coleccionando las métricas y no, es que yo tengo instalado Google Analytics desde hace Ujú. 7 años. Sí, sí. Y Ah, un vale. plugin en WordPress que me lo enseña en el admin ahí, pum. Claro, sí, sí, con Monster Insights en el Sí, admin de WordPress para ver todos los gráficos ahí y tal. Ah, y los miras, y, hombre, todas las a semanas. diario. ¿Y cuántas decisiones has tomado en base a esa información? No, ninguna. Entonces, ¿para qué quiero los datos? Como Pues está si en los datos verde, para lo que sirven. Claro, si los datos son carísimos. Hoy en día, coleccionar datos es carísimo. Porque se recoge mucha información, ocupa mucho espacio. Ahora mismo estamos en todo el mare magnum del Big Data. Toda esa información ocupa un montón de espacio y ocupa recursos en tu sistema. Incluso en tu página web, el Monster y no Insights tiene un pocos. impacto, claro, tiene un Y no impacto pocos. bastante fuerte en el sitio. Y si no utilizas esa información para nada, estás perdiendo dinero con ella. Ujú. Entonces, yo, para la gente que no lo. Voy a decir una cosa que es mentira, pero bueno, para que se entienda. Si no vas a mirar los datos, no instales Google Analytics.
Pasa de ello, porque no te va a aportar nada la web. En realidad, yo no digo eso porque, o no quiero decir eso porque prefiero que tengas Google Analytics instalado para que dentro de Sí, un año, cuando me llames, yo ya tengo un histórico exactamente. de datos Sí, para sí. tomar Estaba decisiones. pensando justamente en eso. Pero Sí, si sí, no me vas a mirar los datos y tampoco me vas a llamar, no lo instales, que te está haciendo que vaya más lenta la exactamente. página web. No, 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 es así, es así. Eh, mm, Estos datos de los que estamos hablando, al final, para buscar soluciones, muchas veces ya no es solo focalizarnos en el producto, ya no es solo focalizarnos en ese público objetivo, también en muchas ocasiones nos dan datos para saber experiencia de usuario, el cómo navega por la web. ¿Estos datos realmente, Pablo, se podrían utilizar para mejorar un sitio web? Sin duda, sin duda. Mira, algo que yo creo que todo el mundo lo va a captar rapidísimamente. Yo creo que todos los que hemos usado WordPress alguna vez, seguro que tarde o temprano hemos terminado diseñando una landing page para una campaña, una página de aterrizaje para vender un producto y esa propia página es autónoma en sí misma, ¿no? Presentas un Ujú, producto y tienes un botón de compra o bien tienes un formulario de contacto para mandar un presupuesto para un servicio, lo que sea. Bueno, pues habitualmente las landing pages tienen una estructura muy vertical, es decir, tienes un proceso de navegación en el que tienes que hacer un scroll y habitualmente nos encontramos el formulario en la parte inferior, ¿no? ¿Qué sucede? Que para nosotros es muy importante saber la cantidad de gente que entra en esa página, pero sobre todo es muy importante saber qué cantidad de gente ha visto la llamada a la acción o el formulario ese que es el objetivo final, ¿no? sí. Como ese objetivo o esa llamada a la acción puede que esté en la parte inferior del scroll, no podemos saber de toda la gente que ha entrado cuánta gente lo ha visto. Porque habrá gente que cargará la página, pero no seguirá leyendo. Esa gente no ha visto el formulario. Y no tenemos una manera, digamos, cómoda o rápida de ver eso. Bueno, pues una herramienta que nos pinte mapas de calor de scroll, que son esos mapas, no sé, todos, yo creo que si tenemos en mente, por ejemplo, el típico mapa de verano en el que ves las temperaturas más altas de la península y ves un Ujú, mapa de España o de sí, sí. cualquier otro país en el que ves que las zonas de Levante y la zona centro ahí aparecen en Sí, un sí, que rojo va masivo. del rojo al azul. Claro, eso es. Y las zonas de la costa, pues siempre son un tono de verde o más azulado en función. Bueno, pues eso es un mapa de calor. Entonces podemos pintar un oasis sobre nuestra web para saber cuál es el porcentaje de scroll que han hecho los usuarios, la media de usuarios en nuestro sitio. Bueno, pues si detectamos que sabemos que hemos tenido 1000 visitas, pero detectamos que solamente un 20% ha llegado hasta la altura del formulario, pues ya sabemos que de esas 1000 visitas, solo 20, o perdón, en este caso solo 200, han visto el formulario de contacto. ¿Qué sucede? Que ahora ya sí que puedo empezar a estimar que si he recibido 100 formularios de contacto, he conseguido un 50% de conversión frente a la gente que ha visto el formulario, Ujú, no frente al total de gente que ha accedido a mi página. Y esto me da una visión mucho más real del diseño de mi sitio. A veces, la solución en una situación como esta es subir a nivel de diseño el formulario a una parte más alta para que más gente lo vea y solo con eso vas a conseguir mayor cantidad de suscriptores porque has mantenido exactamente el mismo porcentaje de suscripción. Esto, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy simple de cómo puede afectar a nivel de diseño de nuestro sitio. O a nivel de desarrollo. La analítica, una analítica que mucha gente conoce hoy en día son las Core Web Vitals, ¿no? Estas métricas de Google que permiten sí. saber cómo es la experiencia de un usuario en la página, la velocidad de carga y todo esto. Eso es una analítica. Cuando nosotros vemos esos datos, podemos estimar si tenemos que hacer una inversión en desarrollo en mi sitio para que cargue más rápido, o en un mejor hosting, o cambiar la compresión de las imágenes. Eso ya son decisiones de desarrollo, decisiones un poco de administración web que no tienen que ver con el diseño directamente, ¿no? Eso es una analítica también. Entonces, no tenemos por qué pensar que todas las decisiones van a venir guiadas por Google Analytics, sino que hay un montón de herramientas a nuestra disposición que toman datos, que dan métricas y que nos pueden ayudar a tomar, a cambiar cosas, oportunidades de Ujú. mejora. Pues vamos a hablar de herramientas. Al final, hemos comentado ya distintas técnicas para recabar contenido sin dar nombres. Bueno, hemos dicho Google Analytics, ya le pasaremos la factura. Eh, pero existen otras muchas más herramientas de mapas de calor, etc, etc. ¿Cómo podemos aplicar la analítica web en nuestro negocio llevándolo a algo fácil, sencillo? Vamos a hablar de analítica para principiantes. Hablemos de herramientas gratuitas o de pago incluso. No, no pasa nada. Yo empiezo a enviar facturas luego y le cobro a todo el mundo que comentemos aquí. Pero me parece importante, sobre todo el tema de mapas de calor, que ya hemos comentado en varias ocasiones, que a mí me parece oro puro a la hora de hacer mejoras en una web. Cuéntanos un poquito. Analítica para principiantes.
Mira, yo creo que si tenemos que hablar de una herramienta de analítica estándar, que se ha convertido en un estándar para la industria, está claro que es Google Analytics, no la vamos a saltar, tenemos que empezar con ella, ¿no? En Sí. concreto Google Analytics 4, que ya desde octubre creo que del año pasado ya está, digamos, como versión por defecto cuando alguien instala un Google Analytics. Es la herramienta cuantitativa más importante que hay por alcance, por estándar de la industria, por recursos, por documentación. Casi cualquier cosa que intentes hacer vas a encontrar documentación escrita en internet, un montón de tutoriales sobre ella. Es verdad que a consecuencia de que ha habido un cambio muy potente con la última versión, es un poco más difícil encontrar cosas actualizadas, pero es un estándar de la industria porque tiene una versión gratuita muy potente. Ujú. No hay que olvidarse de que Google Analytics también tiene una versión de pago que entra dentro de Marketing 360, que es Sí. el conjunto de herramientas Sí, de la Google suite. Ujú. para grandes empresas, que es carísima. Eso es una cosa pero de varios decenas, cientos de miles de euros al año. Estamos hablando de mucha pasta. Pero bueno, eso digamos que está ya en otra división, ¿no? Juega en otro nivel. Ujú. Pero Analytics es un poco el estándar. Entonces yo a todo el mundo le recomiendo empezar porque es la herramienta un poco más genérica y sobre todo en el caso de que tengas que utilizar los datos como un argumento, por ejemplo, para vender tu negocio, que esto es algo que se utiliza mucho. Sí. Imagínate que desarrollamos un e-commerce y en un momento dado queremos vender ese e-commerce. Bueno, pues cualquier información que vayamos a utilizar como argumento de venta tiene que estar avalada por una herramienta, digamos, estándar. Y Google Analytics la es. Ujú. Es ese tipo de herramienta. Entonces, si yo le digo a alguien, mira, que tengo X tráfico en mi sitio, ¿vale? ¿Y cómo lo has medido? Pues lo he medido con Analytics. Ah, pues perfecto. No, es que lo he medido con no sé qué herramienta que tú no conoces, pero que es muy famosa en Sí, la sí. comunidad WordPress de Irún. Entonces, vale, pues cojonudo. Pues ya ese dato ya no es, digamos, relevante o no es fiable, ¿no? Para muchas personas. Para otras, por supuesto que sí. En este sentido, hay algunas herramientas que son útiles también de manera cuantitativa y que sobre todo dentro del mundillo de WordPress son muy útiles, como por ejemplo Coco Analytics, Slim Stats, por ejemplo Matomo, que es una herramienta muy similar a Google Analytics. Todas estas herramientas funcionan perfectamente sobre WordPress, tienen un impacto mínimo en el sistema, nos libra de algunas dificultades o de algunos problemas técnico-legales que puede presentar Google Analytics en cuanto al tema de la privacidad de los usuarios. Bueno, pues por ejemplo, Coco Analytics o Slim Stat Analytics dentro de Ujú. WordPress no tiene ningún problema con las cookies, funciona todo de manera interna dentro de nuestro sitio sin acceder a servidores de terceros y por tanto, digamos, corremos menos riesgos a nivel de privacidad. No quiero decir que Google Analytics los corra, pero si no hacemos una implementación correcta, sí estaríamos en esa situación. Entonces, en ese sentido no tenemos mayor problema. Tenemos herramientas gratuitas, incluso libres, como estas que he mencionado ahora, sin problemas con gestión de privacidad. Y además tenemos también Google Analytics, que es lo más potente que hay ahora mismo. Eso en cuanto al análisis más cuantitativo. Después tenemos en la parte cualitativa herramientas que no son tan conocidas. Para mí, la preferida es Microsoft Clarity. Microsoft, la Ujú. misma empresa que desarrolla Windows, pues resulta que tiene un montón de productos en el mercado y uno de ellos es Clarity, que es un producto gratuito. Este es un producto que lo que hace es que tiene una combinación, fundamentalmente son tres tipos de herramientas. Una herramienta cuantitativa, pero con métricas que no nos da Google Analytics, son unas métricas muy particulares. Por ejemplo, una que es así que es bastante divertida, que son los clics de rabia, que son esos Ujú. clics que reciben alguna parte de nuestra web donde el usuario espera que haya un botón o una interacción y no hay nada. Entonces el usuario hace clic, Ta, clic, ta, 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 clic, ta, clic, ta, ta, clic, ta, clic, ta, clic. ta, ta, ta. Eso es. Sí, Eso es sí. un clic de rabia. Entonces, normalmente lo tienen, por ejemplo, imágenes que el usuario espera que esas imágenes se hagan más grandes para verlas en más detalle o cosas que parecen botones y no lo son. Ujú. Pues Microsoft Clarity te descubre esos clics de rabia y te dice dónde están para que tú puedas resolver ese problema de diseño, por ejemplo, ¿no? Además tiene mapas de calor por clic y mapas de calor por scroll, y además tiene grabaciones de sesiones de usuario, con lo que podemos hacer, podemos ver cómo se desplazan los usuarios por nuestro sitio y qué puntos consultan más, dónde se detiene más la navegación o qué puntos se saltan, cosas así. Esto a los que sean más juguetones con este tipo de herramientas les recordará una herramienta que es un auténtico clásico en el sector, que es Hotjar, que es una herramienta muy típica para este tema de los mapas de calor. Hotjar a Clarity le ha hecho mucho daño a Hotjar porque ofrece muchas de las cosas que tienen gratuitas, pero Hotjar es algo más completa y más compleja que Clarity, porque además de estos mapas de calor y grabaciones de sesiones de usuario, además nos da la posibilidad de implementar encuestas de satisfacción, ¿vale? Es decir, es una suite mayor de opciones, pero por contra
hay que pagar. Hay una versión gratuita Exactamente. con ciertas limitaciones que se puede utilizar para probar, pero luego hay que pagar. Lo bueno de estas herramientas, algo que me gusta hacerles ver a los clientes es que incluso aunque sean de un coste elevado, por ejemplo, imagínate que te digo, no, es que esta herramienta vale 150 euros al mes. Y dices, puf, echas números y dices, al año me va a costar más de 1.500 euros, es una locura, tal. Dices, a ver, es que tú no tienes por qué estar haciendo mapas de calor durante un año. Los puedes hacer durante un mes. Inyectamos tráfico ese mes mediante campañas de publicidad bien segmentadas y durante un mes probamos y hacemos todos los análisis. Paramos de pagar la mensualidad, analizamos los datos y tomamos las decisiones. Y dentro de X tiempo, cuando hayamos implementado los cambios, ya volveremos a pagar otra mensualidad. Es decir, podemos hacer altas y bajas. Y al final estamos hablando de que has pagado 150 euros el primer tanda de análisis y otros 150 después de 6 meses, ¿no? Que yo Sí, creo que sí. ya son cifras que son mucho más asequibles. Entonces, normalmente hay que jugar con estas herramientas gratuitas, pero si tenemos que tirar de herramientas de pago, no pasa nada, porque se puede controlar de esta manera el gasto sin volvernos locos, ¿no? Pues estas serían un poco, yo creo que las tres familias, Google Analytics y las herramientas cuantitativas gratuitas que existen, por ejemplo, para WordPress, las herramientas cualitativas gratuitas como Microsoft Clarity y las de pago, por ejemplo, como Hotjar. No os preocupéis, querido y querida cliente, porque os pondré todos los enlaces en clubwpress.com, el post que haremos sobre este episodio, para lo que lo tengáis. Sencillo. Yo Coco Analytics lo tengo instalado en bastantes proyectos propios y de clientes, y la verdad que es una maravilla. De los demás no puedo hablar de los otros plugins, pero de este sí, porque lo he usado bastante. Y Clarity no lo conocía, Pablo. Así que gracias, Pues vas a flipar. porque Clarity vais a he estado flipar porque mirando por es muy encima y potente. digo, joder, sí, 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 sí. Perfecto. Yo era más de pagar. Pablo, tu libro. Aquí cuando digo, háblanos de tu libro, normalmente me refiero a algo general, ¿no? He venido a hablar de mi libro, pero en este caso es 100%. Ahí lo tenemos. Yo no lo tengo porque me lo dejan en el pueblo. Por cierto, me debes una copia firmada, que se me olvidó en Workanirum. Al final pedirte entre tanta... Mira la de rato que pasamos juntos y se me olvidó Sí, pedírtela. estamos a Pero nuestras bueno, cosas, Jaime. nada. Regalaré el mío y la copia firmada me la quedaré yo. Pablo, háblanos de tu libro. Estamos hablando de negocios online, data driver, marketing, no, data driven, perdón, Sí. marketing. Maximiza tus resultados y ahorra tiempo y dinero. Cuéntanos. Esa maravilla que has sacado hace muy poco, la verdad. Oye, y lo primero de todo, enhorabuena, porque Muchas gracias. has estado en la mayor biblioteca online del mundo. Estamos hablando de Amazon. En varias ocasiones entre los primeros puestos y creo que el primero Sí, 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 dentro sí. de la segmentación de la Sí, sí, categoría. en la preventa. A ver, esto ha sido una flipada de aventura. Algo que yo no me había. Bueno, no es que no me lo hubiera planteado nunca, pero no era un proyecto que tuviera sobre la mesa. Pero bueno, Sí. se puso en contacto conmigo la gente de Anaya Multimedia y me propusieron escribir el libro. Y yo dije, me propusieron escribir un libro. Y luego yo ya elegiría de qué sería y tal, con lo Ah, cual qué dije, guay. bueno, sí, Joder. sí, genial. O Ya sea, ves. evidentemente les hice varias propuestas y ellos Sí, sí, pues sí, sí. eligieron un poco y de hecho ajustamos, porque es verdad que un problema que tenemos muchos es que tendemos a hacer cosas demasiado especializadas muchas veces, ¿no? Porque quieres Sí, profundizar mucho. Y ellos te ponen los pies en eso y te dicen, oye, que es un libro que tenemos que venderlo. No me claro. hagas una cosa súper friki que luego no se Sí, sí, venda sí, porque sí. esto es un negocio. Sí, Entonces, sí. digamos que te obligan un poco a poner los pies en el suelo y luego además durante la escritura del libro te alegras de que hayan tomado esa decisión. Ujú. Porque hay que generar mucho contenido y escribir muchísimo e investigar muchísimo. Y es un trabajo titánico. Para mí fue un trabajo de 6 meses. Yo lo que me propuse era que cualquier persona, independientemente de su nivel técnico, que quisiera lanzar un negocio en Internet, tuviera una guía que le acompañara en todo este proceso que hemos estado describiendo hoy de tomar decisiones basadas en datos. Es Ujú. decir, alguien que estaba en cualquiera de los puntos de la evolución de un proceso, desde no tengo ni idea, pero quiero montar algo en Internet, ¿cómo empiezo? ¿O de dónde saco una idea? Pues yo le ayudo a buscar esa idea, a encontrar esa idea en Internet y utilizar los datos para saber si esa idea puede ser viable o no, hasta esa situación en la que no, yo ya llevo 2, 3 años de experiencia, pero no consigo vender lo que quiero. ¿Qué puedo hacer para vender más? Pues desde el punto A hasta el punto B, toda la distancia intermedia que hay, todos los casos que nos podamos encontrar, es la evolución que yo he planteado en el índice del libro, ¿no? En todos los capítulos. Cada alto en el camino es un capítulo. Y
Esto hace que cualquier persona pueda empezar a leer el libro en el capítulo que le interese, e incluso está pensado para que una vez que llegas al punto final en el que yo ya tengo clientes fidelizados que puedo hacer ahora, puedas empezar a leer el libro ampliando tu oferta comercial, ampliando el tipo de productos, ampliando las funcionalidades que tiene tu producto. Y para eso, el capítulo 1 te ayuda en cómo encontrar esas nuevas funcionalidades, esos nuevos productos, incluso ese nuevo público objetivo. Entonces es un libro de lectura un poco circular que puede ayudar a cualquier persona. Ese es un poco el concepto sobre el que está construido el libro y por lo que está diciendo la gente es lo que hemos conseguido. Estamos hablando, como digo, de negocios online, Data Driven Marketing, publicado por la editorial Anaya. En esta ocasión sí voy a decir el nombre. No os preocupéis porque os voy a dejar el enlace de afiliado, ¿de acuerdo? O sea, cada vez que le deis un clic yo voy a ganar pasta, que lo sepáis, lo dejo claro, porque es que la gente luego se sorprende, Pablo, de que pones un enlace de afiliado, ¿sabes? Como no lo diga. Esos son ¡Ay, Dios mío, que me estás robando! ¿Sabes? Pues que sepáis que va a ser de afiliado, ¿de acuerdo? negocios online. Eso es un negocio online. Exactamente. Voy a poner el enlace, no, ya hablando en serio, voy a poner el enlace en la descripción del programa para que lo compréis, porque la verdad que merece la pena, en serio, merece la pena, como otros muchos que os he recomendado de gente que ha pasado por aquí. Este de verdad, tenerlo. Si os dedicáis al mundillo online, sea del negocio que sea, pillarlo, en serio, pillarlo. Pablo, esta segunda parte del programa tú no la has vivido nunca. Bueno, no la has vivido completa. Era otra experiencia, Era otra eran otros experiencia. tiempos. Pablo Moratinos me ha dicho fuera de micro, lo puedo decir, ¿verdad? Sí. Lo puedo contar. Me ha dicho Sí. que hay gente que le ha preguntado que si había venido aquí al club. No sé, si todos lo escuchan 4 gatos, no sé quién habrá sido, pero bueno, algún coleguilla suyo o mío. ¿Qué sucede? Que cuando vino Pablo llevábamos 40 programas o menos. Es que yo creo que menos, tendría que verlo, ¿de acuerdo? Estamos hablando año 2018, principios mediados. Este podcast empezó en noviembre, 27 de noviembre de 2017. O sea que no dio tiempo para mucho. Y claro, en esta parte del programa, entre otras muchas cosas, se habla de pasta, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar primero por la pregunta que un poco creía yo, después de lo que me están diciendo, ¿no? Aquí a la gente es muy cotilla, le gusta la pasta, pero la primera pregunta creía yo que marcaba, digamos, el A, B y C de este programa, y es, Pablo Moratinos, ¿a cuántos clientes hubieras matado? No demasiados. Hay algunos que sí, pero fíjate, más que matado, de cuántos clientes me hubiera tenido que desprender antes de lo que lo hice. Porque no tengo mucha paciencia. O sea, me gusta irme bien de los sitios, ¿eh? Nunca despido a nadie de mala manera. Y yo creo que, recomendable. claro, Que y nunca salvo que ese cliente se esté portando así por malicia o por venganza, alguna cosa así, pues evidentemente hay que hacer las cosas un poco con vergüenza torera y con un poco de dignidad. Siempre trato de ser un poco elegante en la solución de las relaciones, ¿no? Tanto comerciales como personales. Pero sí que es verdad que he tenido experiencias muy, muy desagradables donde te tocan un poco tus principios. No tanto porque sea gente que, yo qué sé, que te pone pegas para pagarte o que te da mucho la tabarra, porque yo creo que esas cosas casi siempre son error nuestro, en el sentido de que no hemos sido capaces de definir los límites al principio de la relación comercial y no todo el mundo sabe cómo comportarse en una relación. Sí. Y a veces con un proveedor de servicios con el que no han tenido ninguna otra experiencia anteriormente, ¿no? Gente que nunca ha diseñado una página web, pues no sabe cómo es la relación, ¿no? Sí. O no entiende por qué tienes que pagar un 50% por adelantado, Sí. o no entiende, yo que sé, que al año tiene que renovar sus plugins y que lo que yo pensaba que iba a ser solamente el hosting ahora resulta que son 300 euros más, yo que sé. Normalmente todos esos problemas vienen porque nosotros no hemos sido capaces de definirlos. Entonces, sí que intento que cada vez que tengo una experiencia negativa en ese sentido, decir, bueno, ¿qué podría haber hecho hace 6 meses para que esto no hubiera pasado? Y aprender de la experiencia. Yo creo que esto es recomendable. Y cláusula para las condiciones. Esos son cláusulas en las condiciones. Claro. Pero luego hay una parte donde ya entramos en conceptos un poco más éticos. Y ahí sí que tengo más problemas, porque tu trabajo no es educar éticamente a los clientes. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, yo creo que ya lo he contado en alguna otra ocasión, tuve una experiencia con un cliente que tenía lo voy a decir, una clínica dental, varias clínicas dentales, y estaba haciendo un trabajo de video marketing, creando unos vídeos de las clínicas para su página web. Y cuando estábamos en pleno proceso de grabación, llevábamos ya varias jornadas,
me empezó a contar, había un montón de trabajadoras que tenía, pues ortodoncistas y técnicas dentales y tal, que estaban por ahí trabajando y pasaban, es un sitio muy grande, entonces pasaban continuamente por la zona de trabajo que teníamos y iban con su mascarilla higiénica de trabajar, la normal, era mucho antes de la pandemia. Y me empezó el tío a decirme, empezó a explicarme el gerente que fíjate qué chicas tan guapas, qué jóvenes, que no sé qué, qué ojazos y tal. Y realmente llamaba la atención, eran mujeres muy guapas todas, Sí, sí. pero me extrañó un poco el comentario. Sí, sí, Y al claro. rato me empezó a explicar que es que él, cuando contrataba a una operaria, no sé si es el concepto adecuado, bueno, una Sí, profesional, sí. que se fijaba básicamente que fueran mujeres guapas, porque sabía que cuando el cliente estaba tumbado viéndole a la mujer, lo único que le veía eran los ojos, y entonces si era una mujer atractiva, pues iba a sentir más cómodo y tal. Y empezó a hablar un poco en ese sentido. Y llegó un momento en el que ya me empecé a sentir súper incómodo. Sí. Y me levanté porque ya, claro, esto muy acompañado de comentarios muy machistas e Sí, 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 incluso claro, entiendo. un poco desagradables, imaginaros, ¿no? Y entonces llegó un momento que me levanté y le dije, mira, lo siento, pero no puedo seguir trabajando, me tengo que ir y tal. Y me fui, el tío se quedó un poco sorprendido, recogimos los trastos y tal, nos fuimos y le mandé un mail y le dije que, bueno, que no estaba muy de acuerdo con algunas cosas que había compartido en la última conversación que habíamos tenido y que lo sentía pero que no podía trabajar con él y que suspendía el contrato unilateralmente y le devolví el adelanto que me había pagado y yo pagué a los operarios que tenía y tal, porque ya Sí, habíamos sí. ido varias jornadas a grabar y tal, y apechugué con el gasto ese, ¿no? Ujú. A ese tío lo hubiera matado, por ejemplo, en aquel momento, porque me Sí. pareció súper desagradable los tipos de comentarios. Entonces, yo podía haber pasado de todo y podía haber seguido, pero mira, en aquel momento, y era una época en la que estaba empezando, ¿eh? Pero ahí yo creo que todos tenemos como un límite en el que dices, uff, por aquí no puedo pasar, ¿no? Deberíamos Y tenerlo. ese, claro, esa persona cruzó ese límite. Entonces, casi siempre mis experiencias en ese sentido han sido más por temas un poco éticos, por decirlo de alguna manera. No sé, gente que vende determinados productos que a ti no te parece ético venderlos o Sí. determinada forma de operar, cosas de ese tipo, ¿no? Casi siempre han sido experiencias de ese tipo. Entiendo perfectamente y subrayo todo, sobre todo también porque pensando fríamente en el proyecto, cuando al final esto es un trabajo de proveedor-cliente, o debería ser, ¿de acuerdo? Para que el proyecto salga 100% redondo y cuando tú no estás, cuando una de las partes no funciona, cuando no se está cómodo, eso va a tener grietas por algún lado. Y mejor, mejor lo que, desde mi forma de ser, mejor lo que hiciste es de atajar en el primer momento, porque si eso se hubiera hecho una bola, sepa Dios si no lo... Conociéndote, que no digo que sea agresivo, pero conociéndote, podría haber terminado calentita la cosa, Es la que estaba verdad. viendo que iba a afectar además al proceso de creación del vídeo, que me iba a empezar a dar instrucciones en el vídeo de determinado tipo Sí, de no elementos enfoco ahí, estéticos no y hago tal. tal, no... Claro, y no lo quería. Fíjate que en este mismo sentido, por poner un ejemplo un poco distinto, recuerdo otro cliente que tuvo que vendía suplementos alimenticios, de Sí, superalimentos que se llama. sí, Hay mucha gente que conocerá las vallas del goji y cosas así. sí, 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 Son sí. alimentos que se ponen de moda, complementos. Y este vendía un suplemento alimenticio, del que no daré más pistas, y empezó a querer jugar en su mensaje comercial con que, digamos que podía llegar a ser capaz de curar el cáncer a dejarlo caer, no lo decía, pero empezó a dejarlo caer y dije, Sí. plegamos, mira, lo siento mucho. Recientemente había fallecido además un familiar mío por cáncer. Dije, mira, lo siento mucho, pero no puedo entrar en él. Yo no puedo utilizar este argumento que sabemos, tú y yo sabemos que además es falso. Ujú. No puedo utilizar ese mensaje comercial, lo siento. Y cerré el proyecto y me fui. Directamente. Ahí no hubo además ningún tipo de negociación. Lo expliqué claramente y dije, ya está. Ole, ole. Un aplauso. No puedo. Quien edite esto, por favor, que ponga un aplauso aquí. Eh, no, de verdad, a ver, nosotros nos llegan proyectos, imagínate yo siendo de Andalucía, proyectos de tauromaquia, proyectos incluso animalistas que luego empiezas a profundizar y dices, hostia, pues esto se venden como y... Bueno, da igual, no voy a entrar en eso, pero 100% contigo, Pablo. Mm. ¿Cuál fue tu mayor error? ¿Esta pregunta te la hice? Yo creo que tampoco. ¿Cuál fue tu mayor error cuando comenzaste en el mundo del emprendimiento con tus negocios propios? Digo, fuera de televisión, fuera Sí, de sí, radio, que luego si quieres comentas un poquito también ese mundillo que a la gente le sí. interesará, por lo menos para que te conozca más, porque es interesante, yo lo conozco y es bastante interesante. ¿Qué error recuerdas tú que te Muy dé fácil. sudor frío? Dime.
Mira, muy fácil y es muy práctico. Yo creo que todo el mundo lo va a poder aprender, utilizar mi experiencia para sacar algo de aprendizaje. Ser demasiado pesado. Pero ser muy pesado intentando justificar, argumentar lo que has hecho y tratar de que el cliente lo entienda absolutamente todo. Lo pongo como un ejemplo para que veáis la idea. Yo creo que además en el libro creo que lo comento en algún momento Me lo voy a también. apuntar para aprenderlo yo también. Sí, mira, Dejar de es que además ser es muy pesado. práctico. Es verdad, A mí yo es que es, no aprendo es- y llevo años, siendo no aprendo, ¿eh? Claro, fíjate, en mi experiencia me sucedió que cuando yo empezaba a trabajar para mis clientes, creando Sí. campañas de publicidad y cosas así en entornos online, siempre les acompañaba de informes analíticos súper completos, súper complejos, con un montón de páginas, normalmente para consultarlos online. Y luego yo ponía sobre esos documentos, ponía también sistemas de analítica para saber cuándo los consultaba el cliente, ¿no? Como cuando mandas un WeTransfer a alguien y te Sí, te dice cuándo ha manda descargado ese abierto, sí, WeTransfer, sí. ¿no? Eso es. Bueno, pues algo parecido. Y descubrí que al principio la gente abría los informes y luego ya no los abrían. Y a mí me costaba la vida hacerlos, porque había mogollón de información y tal. ¿Por qué la gente no se lo leía? Porque era muy pesado. Porque no necesitaban toda esa información. Ujú. Necesitaban que yo seleccionara la información que era realmente útil, que les permitía tomar decisiones y que solamente compartiera eso con ellos. Y esto es muy parecido a cuando mandamos un presupuesto o cuando llamas a un cliente para explicar una nueva funcionalidad. Hay que ir a la esencia, tío. Hay que ir lo que realmente aporta valor al cliente. Y sobre todo, tratar de adaptar nuestra forma de comunicación al entorno en el que vive ese cliente, ¿no? Adaptarlo a su negocio. Yo lo primero que hago cuando creo un informe analítico para un cliente es convertir todas las métricas a palabras que el cliente utiliza en su negocio Ujú. y cambiar visitantes de la web por pacientes o yo qué sé, clientes por compradores o yo qué sé, o no Conversiones. sé, conversión. Claro, por ejemplo, Conversión utilizamos por muchísima venta de terminología. pelotas. Claro, lo que sea. Entonces, pues ese tipo de cosas es lo que hace lo que te evita ser pesado y ser alguien que está más orientado a decisiones o a datos accionables. Y esto lo podemos trasladar a los correos electrónicos. Por favor, enviad correos electrónicos cortos, con 2 o 3 párrafos yendo, como mucho, yendo a la esencia. Vamos a la clave. No empieces a aportar mogollón de información contextual. Si el cliente necesita más información, te la va a pedir. Pero respetemos un poco el tiempo de nuestros clientes, ¿no? No les enviemos audios por WhatsApp eternos. Vamos a intentar buscar condensar la información para que lo más importante sea lo primero que llegue. Me estoy apuntando para ver si hacemos un programa solo basado en esto, el tema de el contacto con el cliente, porque esto es un mundo, gente, ¿eh? Sí, Hay sí. libros escritos para solo esto, un mundo. El tema del email cliente, me acuerdo hace no mucho hablando con Carlota Galván, que tú conoces, Pablo, Sí. hablando con el tema de que típico email a cliente que quieres hacer el cese de servicio o bien que le dices que algo está en contrato eh, estipulado así, ¿no? Le envías un correo al cliente y te sigue con el RQR y ella lo que hace, que lo empecé a hacer yo también, es coger el mismo correo electrónico, copiar, pegar y volver a enviárselo. A ver si a ti así te das cuenta, ¿no? A ver, la conversación fue más grande, no puedo contarla aquí porque nos tiraríamos una hora, pero fue muy interesante y me viene a la cabeza esto. Tenemos que hacer un programa de trato con cliente, comunicación con cliente. Ya veremos a ver cómo lo organizamos. Bueno, Pablo, vamos a satisfacer o a intentar satisfacer la curiosidad de toda esa gente que está ahí esperando. En este episodio creo yo que no habrá habido nadie, o al menos muy poco porcentaje, que hayan adelantado 35 minutos, como sé que hacéis muchos, porque lo sé, ¿sabéis? Que adelantan en plan de si el programa suele durar una hora, hora y cuarto, 35, 40 minutos, pum, segunda parte del programa y a cotillear. Vamos a hablar de Money. Señor Pablo Moratinos. Aquí me pongo serio, ¿eh? Porque es que con Pablo me da respeto. Facturación mensual, anual, trabajos, proyectos personales. Como siempre digo, no estás obligado a decir datos exactos, incluso a dar ningún dato. Siempre digo que insistiré, a ti no te voy a insistir, porque te tengo respeto y miedo, un poquito también. No, es broma, es broma. Pero bueno, por lo menos saber de dónde, en qué se basa tus líneas de negocio,
porcentajes y si das cuantías, maravillosas. Hablemos de facturación, no hablemos de lo que te llevas al bolsillo, ¿de acuerdo? Que la facturación ya sabemos que hay que meterle gastos, etc, etc, etc. Y también te digo que serías de los pocos, como bien sabes, que no lo diría. Ya está, no digo más. Dejándolo caer. Oye, ¿qué te parece si decimos que ya he respondido a esta pregunta en el minuto 13 y así les hacemos y estar con el podcatcher yendo para adelante y para atrás, como comentabas antes de la entrevista, y les mareamos un poco? O lo podemos Sí, sí, partir en varios programas y así claro. visitas, ¿sabes? Hacemos un puzzle. Mira, no tengo ningún problema en dar esa información. De hecho, a toda la gente que me la ha preguntado se la he dado. Eh, Evidentemente siempre con valores un poco aproximados y tal, Sí, porque sí, claro. no voy a compartir mi cuenta del banco. Pero no tengo ningún problema en darla porque, de hecho, muchísima gente que está interesado en ese tipo de datos es porque es gente que quiere emprender en ese área de negocio o está estudiando y quiere tener una perspectiva profesional de, a ver, si yo me dedico a esto, ¿cuánto puedo ganar? Y creo que es una información que es muy útil y que todos hemos consultado. Yo creo que una de las keywords que había más divertidas hace, no sé, algo menos de 10 años era ¿cuánto gana un community manager en España? Y aquello fue una keyword súper buscada, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, está El dentro de boom. mi área de influencia. Claro. Vale, por dar una referencia rápida, yo facturo aproximadamente al año depende un poco de los últimos años, ha habido cambios, sobre todo por el tema del año de la pandemia, pero entre 100 y 130.000 euros al año Bien. aproximadamente, Uh-huh. de los cuales entre 40 y 50.000 se me van en gastos, ¿vale? Para que la gente se haga una idea. O sea, que pueden Sí. quedar entre 60 y 80 o 60 y 70.000 euros limpios al año, más o Uh-huh. menos, para que se haga un poco la idea la gente. Y ya con eso, pues yo y explico esto ya casi como un consejo de emprendimiento. Y una cosa que suelo hacer, que he hecho siempre es, da igual el plan de negocio, lo complejo que lo tengas. Siempre van a surgir imponderables en el tema económico. Entonces yo lo que tengo es un sueldo que me pago mensualmente, un fijo. Y cuando va evolucionando el negocio, yo siempre tengo una cantidad de dinero ahí ahorrado, un remanente para ese tipo de situaciones imprevistas o para hacer inversiones de mejora en el negocio, que eso es algo que no se suele tener muy estimado, ¿no? Entonces yo normalmente me pongo un sueldo que va oscilando un poco en función de lo que he ido ganando. Recuerdo que empezó, yo creo que el primer año me puse un sueldo de 1.000 euros, creo recordar, cuando estaba empezando. Luego pasé a 1.500, 2.500, 3.000 euros. Ha ido creciendo un poco a lo largo del tiempo. Pero para que la gente se haga un poco la idea, siempre tirando de ese global que he comentado, entre 60 y 80.000 euros más o menos de beneficio al año. Esto es toda la parte de facturación que tengo en 3 y media. 3 y media es una agencia muy pequeñita en la que trabajamos fundamentalmente con colaboradores. Tenemos en determinados momentos del año personas contratadas, pero no es lo habitual. Casi siempre trabajo con colaboradores externos que son muy regulares, ¿no? Que son gente con la que trabajo muy habitualmente. Y luego hay una parte también fuera de la agencia, que ya no entra dentro de esto que he estado comentando, que son los ingresos que obtengo a través de la academia de 3 y media School, que ahí, si nos importa, no voy a compartir datos porque es una sociedad que tengo con Ana Cirujano y creo Sí. que Se es lo algo preguntaré que a es algo ella. Va a muy bien. venir Pues dentro de perfecto. nada, o sea que se lo preguntaré a ella. Pues Gente, perfecto. va a estar Ana Cirujano, no sé si en el siguiente programa o. Pero vamos. En breve. Intentaré conseguir el dato. Y luego los beneficios que obtenemos con un billete a Chattanooga, con el podcast que tengo con Ana también, que esos son beneficios por patrocinios. También luego tengo cierta presencia en eventos y cosas así donde voy patrocinado. Hay marcas que deciden darme su dinero porque confío en sus productos y confían en que vaya a hablar bien de ellos. Y eso, pues para que os hagáis una idea, puede suponer, y esto es una referencia, estos ingresos que comento de marcas, patrocinios y tal, puede suponer pues unos entre 7 y 10.000 euros en el mejor de los casos al año, ¿vale? Que subiríamos a esos 60, entre 60 y 80 de beneficio. Bien. Esos son un poco los números, como ya ves, transparente a tope. Pues yo ando en la línea tuya, más o menos. Un poquito más, menos, pero vamos. Sí, 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 perfecto. Lo digo porque como siempre dicen que yo no digo datos, yo no paro de decir datos míos. Lo que pasa es que vosotros no los captáis, ¿sabes? No estáis atentos y atentas. Bien, bien, gracias, Pablo. Gracias, gracias. No le voy a preguntar a Ana le preguntaré sobre lo suyo y si quiere decir lo de School, que lo diga. No voy a insistir, sois grandes amigos míos y quiero seguir manteniendo la relación y que cuando vaya a Irún siga comiendo y bebiendo tan bien como lo hago siempre. No Lo quiero harás que... en cualquiera de los casos, ya lo sabes. Sí, 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 sí. Un saludito, Ana. Dentro de poco hablamos, ya lo sabes. Pablo, serías capaz? Y esta pregunta a mí me interesa mucho porque tú y yo hemos hablado muchas veces y vamos a decir
en muy distintas circunstancias, ¿de acuerdo? Sin dar más datos, ¿ok? O sea que yo conozco bastante de ti y tú conoces bastante de mí. ¿Serías capaz de contar algo que casi nadie, y a ser posible yo también, no conozca de ti? ¿No conozcan de ti? Sí, yo creo que sí. Mira, voy a contar dos anécdotas. Venga, Una profesional y otra personal. qué guay. Y de las dos yo creo que se puede sacar de nuevo un aprendizaje para evitar que la gente tropiece en las mismas piedras que he tropezado yo. Mira, antes decía que yo no había tenido previsto nunca escribir un libro y he dicho, bueno, me quedaba ahí rectificado. Sí tuve un proyecto de escribir un libro y de hecho surgió hace unos años, me entrevistó Joan Boluda, que también es buen amigo Sí, tuyo, un me, saludo, me Joan. entrevistó en su programa, en su late night, para hablar pues, de temas de analítica y tal. Sí. Joan y yo nos conocimos en WordCamp Barcelona y la verdad que tenemos una forma muy similar de ver un poco cómo la analítica puede ayudar a los negocios digitales, ¿no? Entonces me entrevistó en su programa y hablando de esto me dijo, joder, oye, él acababa de sacar la guía de emprendedores que había publicado y me dice, ¿qué te parece si sacamos una guía del analista digital? Y la escribes tú, yo te ayudo en la promoción y tal, y hacemos un poco una joint venture de estas, ¿no? Dije, pues estupendo, ¿no? Un proyecto con Joan, pues me apetecía mucho y tal. Y estuve durante unos 6 meses escribiendo esta guía, basada exclusivamente en Google Analytics. Era una guía de cómo utilizar Google Analytics para el emprendimiento. Y entonces llegó Google Analytics 4 y absolutamente todo cambió. ¡Oh, Y, Dios, qué y el dolor! 80% de lo que había escrito no valía para nada. ¡Oh, qué dolor! Y entonces le mandé un email a Joan y dije, oye, Joan, la he liado gorda, macho. Porque dice, ya, tío, es que, claro, ¿quién se iba a imaginar que el cambio iba a ser tan radical, no? Es verdad que en los últimos meses sí que había habido cierta información en ese sentido y ya había parado un Sí. poco el pistón. Entonces, prácticamente todo lo que había escrito era útil porque todavía seguía existiendo la versión anterior, pero ya no tenía sentido publicar ese libro. Entonces lo paré. Y algunas de las cosas que escribí, que eran cosas estratégicas, sí que las pude recauchutar, reutilizar de alguna manera o reenfocar un poco para el libro que escribí después. No demasiado, la verdad es que lo he utilizado más en artículos para mis blogs y tal. Pero ahí hice una cagada gorda. Y es un aprendizaje, nunca dediques demasiados recursos a hablar sobre algo que puede cambiar radicalmente y no está en tu mano controlar eso. Y más si es una Entonces, herramienta online, gente. claro. Cagada gorda de 6 meses en Ah. los que, mientras mis hijas estaban entrenando o recibiendo clases, ahí estaba yo con el ordenador y taca, 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 tac, y perdiendo el No, tiempo. hombre, pero es que yo también, a mí lo que me duele realmente, un proyecto con Joan, todos sabemos lo que conlleva que Joan, oye, pues mueve unas masas de vamos a decir, de clientes o objetivos grandes, trabajar con Joan, que personalmente, como dices, también soy colega suyo y es una persona majísima, ¿no? Qué dolor, ¿no? Tanto trabajo que alguien como Joan te diga, oye, vamos a colaborar juntos y que... Qué hijo puta que es Google a veces, ¿eh? Sí, la verdad es que me la lío gorda. Oh, Dios, sí, sí. Sí, Grabaros sí. esto a fuego, gente, lo que ha dicho Pablo, en serio, a mí me pasó algo parecido, no lo voy a contar porque no viene al caso, pero me pasó algo parecido, ¿de acuerdo? No con un libro. Bueno, da igual, no viene al caso. ¿Cuál era esa segunda experiencia que ibas a Sí, contar? mira, fíjate que por cerrar el asunto de lo de Joan, casualmente cuando yo publiqué mi libro con Anaya, él publicó simultáneamente un poquito antes un libro sobre membership sites en Anaya también, en la misma colección. El libro terminó por unirnos también por otro lado, lo que es un poco las casualidades de Bueno, la vida, ¿no? bueno. Mira, la segunda anécdota, que esto lo sabe muy poca gente porque es muy, muy personal, sucedió cuando yo trabajaba en el mundo de la televisión. Antes me comentabas Ajá. un poco que al compartir alguna experiencia. Yo trabajé en el área de publicidad, trabajé también en informativos al principio, hice una serie de procesos y luego trabajé en un puesto ya de cierta responsabilidad como dirección técnica. Estaba muy, muy obsesionado con el trabajo. Trabajaba un montón de horas, además era un trabajo que requería trabajar hasta altas horas de la noche. Y llegó un momento en el que estaba prácticamente obsesionado con el trabajo, ¿no? Y esto yo creo que nos pasa fundamentalmente a todos los emprendedores, pero creo que es un rasgo de personalidad de las personas que somos emprendedoras independientemente de dónde estemos trabajando, porque se puede ser muy emprendedor trabajando por cuenta ajena Sí. también, ¿no? Lo que se conoce como intraemprendimiento. Y en aquella época estaba absolutamente obsesionado con el trabajo. Entonces, pues como nos pasa a todos los que nos obsesionamos con el trabajo, terminas teniendo problemas en las relaciones personales, fundamentalmente con tu pareja, sobre todo Sí. cuando eres joven, ¿no? Y luego con tus hijos o lo que sea. A mí me llegó a suceder que me afectó de tal manera que en una conversación con mi novia entonces,
me estaba diciendo pues que echaba demasiadas horas, que no nos veíamos apenas, que no sé, por las cosas. Imaginaos una situación típica. Y llegó un momento en el que le dije, me veo así ya un poco agobiado y dice, joder, ¿pero qué te pasa? ¿No tienes nada que decir? Y dice, es que, le digo, estaba pensando que menuda bronca me estás echando por el canal de audio. Y claro, utilicé esa expresión, es decir, en vez de que me estás diciendo algo, pues el canal de audio. Y claro, se me quedó mirando y digo, ¿ves? O sea, estás enfermo, tienes un problema. O sea, no sabes hablar como una persona normal. Fijaros, y claro, yo creo que eso es ya cuando ya petas, ¿no? Sí, Bueno, petas. Cuando petas es cuando cuando... tienes. Claro, petas cuando tienes una crisis matrimonial por eso, ¿no? De pareja. O con lo Pero esa inevitable, como me alerta. pasó a mí. Claro, bueno, pues fíjate, en mi caso fue algo que no deja de ser divertido visto un poco con la perspectiva de los años, ¿no? Pero es muy peligroso obsesionarse y es muy sano, ya sé que esto siempre es más fácil decirlo cuando ya estás en una posición de cierta estabilidad, Sí. pero es muy sano buscar un cierto equilibrio, practicar deporte, intentar desconectar un poquito. Yo incluso cuando practico deporte o cuando estoy caminando con el perro estoy escuchando podcast y me estoy formando, ¿no? Pero tratar un poco de mantener, no sé, un poco de equilibrio y de ser muy consciente de cuándo empieza a ser insana tu obsesión con la actividad, con el trabajo. Y sobre todo también por temas de optimización del tiempo, si también un poco analizar, que hoy es una palabra que se ha utilizado mucho, si todo el tiempo que estamos utilizando es efectivo. Porque muchas veces, sobre todo cuando estamos creando un negocio, cuando estamos en ese momento emprendedor de quiero hacer mejoras y demás, damos vueltas innecesarias y consumimos un tiempo innecesario, pero realmente innecesario, y que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque lo pasamos tan bien, Pablo. Sí, Y ese es nos el gusta, problema. claro. Ese es el mayor problema. No es que estemos enfermos, es que disfrutamos. Eso luego ya nos lleva a esa enfermedad, ese foco enfermizo de estar ahí. No, o sea, analicemos también si ese tiempo que estamos, por muchas o pocas horas que sea, está siendo efectivo, ¿de acuerdo? Ese análisis yo lo hice año y medio atrás y os puedo asegurar que yo ahora curro muy poco. Muy poco. Es, Bien es cierto que también por problemas personales, que mucha gente sabe, he currado mucho menos de lo que debería, sobre todo en este podcast, pero cuando hablo de currar, porque para mí este podcast no es curro, gente, ¿de acuerdo? Hablo de empresa. Yo ahora curro 3 o 4 veces menos. ¿Por qué? Foco y analizar qué se está haciendo y por qué se está claro. haciendo. No Yo hay creo que conversión fuera. el objetivo nuestro del día a día debería ser cada día currar un poquito menos que ayer. Yeah. Ese tendría que ser el objetivo. Yeah. Ya está. Es así. Y se puede, ¿eh? Se puede. Claro que se puede. Sí, sí. Pablo, ¿qué le recomendarías a los oyentes? Esta pregunta ya sobra, pero algo habrá quedado por ahí. ¿Qué le recomendarías a los oyentes para poder sobrevivir en este mundillo del emprendimiento online? Sobre todo esa gente que está empezando, ¿de acuerdo? Que es un alto porcentaje de oyentes del club. Estar alerta. El tener siempre, yo creo que esto es algo que se entrena también, el hecho de estar escuchando siempre y detectando oportunidades de negocio y oportunidades de mejora. Es como una especie de estado en el que te mueves por Internet, ¿no? Casi toda la información que nos va llegando está aportándote pequeñas pistas, pequeñas miguitas de pan que puedes enfocarlas en mejorar la experiencia de tus usuarios, de mejorar las ventas, de mejorar la comunicación. Yo creo que cuando alguien se presenta a sí mismo como una persona autodidacta, en realidad son personas de este tipo, ¿no? Personas que tienen ese estado de alerta continua en el que toda la información que les va entrando en la cabeza están separando el grano de la paja y decir, mira, esto me vale para este proyecto, esto no sé qué. Entonces, eso es algo que se puede entrenar. Es decir, no sé, mira, antes mencionábamos a Joan. Joan siempre lo cuenta que puedes ver, por ejemplo, un informativo de televisión y tratar de extraer de cada noticia de las que veas una oportunidad de negocio. Hablan de no sé qué. Ah, pues mira, a consecuencia de esto podríamos hacer esto otro. Eso es algo que nosotros podemos llegar a entrenarlo y que es una forma de procesar la información que vas recibiendo todos los días. Y a veces, pues, se presentan muy buenas oportunidades respecto a esto. No sé. En el libro hablo de muchos ejemplos de este tipo de cosas, ¿no? De cómo algo que casualmente te llega puedes convertirlo en una pista que te permita maximizar las ventas o mejorar la relación o X, llámalo X. Eso es algo que se puede practicar, ese estado de alerta continua. Y en el mundo de los negocios hoy en día es imprescindible, porque casi siempre el éxito está relacionado con nuestra capacidad de reacción. Cuanto más rápido y con mayor decisión reaccionemos, más posibilidades tenemos del éxito, porque esto es una carrera.
Esto es algo en el que muchas veces digamos que la oportunidad de negocio está muy limitada en el tiempo. Es apenas Sí. unos meses o un año y luego, ¡pum!, ya desaparece porque Amazon empieza a fabricar de manera propia el producto que tú estabas comercializando y te pisa el negocio. Ese año tienes que sacar el máximo rendimiento que puedas. Y ahí, el hecho de que tú seas capaz de reaccionar antes o después va a hacer que en vez de ser 6 meses, sean 12 meses. Y ahí es donde puede estar la diferencia. Entonces, mucha alerta, mucho escuchar y mucho, sobre todo, tomar decisiones rápidas, basadas en datos, por supuesto. Pablo, ¿qué te digo yo ahora? Ahora yo, gente, realmente, en serio, poneros en mi situación, si podéis, ¿cómo finalizo yo el programa de hoy? Primero porque no Quedando tengo para comer un ganas. chuletón juntos. Exactamente. Que encima la última Work and Irún no me pilló en todo lo mío y me comí solo uno, pero bueno. Primero porque no me apetece terminar el programa. Segundo porque ya lo he dicho, o sea, yo a esta persona tengo un cariño inmenso. Y tercero porque profesionalmente y egoístamente hablando, esta persona que tenemos aquí, si yo tuviese la capacidad, incluso le proponía hacer un podcast únicamente con él. ¿De acuerdo? Porque sé todo lo que podemos sacar. Le he visto dar, voy a decir, el 99% de las charlas que ha dado en los últimos 5 años las he visto. ¿De acuerdo? Porque alguna me habré perdido. Alguna huerca me he perdido, pocas. En serio, Pablo, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de No, hombre, gracias pues por a hacer ti. un huequito, que yo sé que estás muy liado ahora. ¿Cómo vais con el cambio de local? ¿Habéis terminado ya o no? No, estamos en pleno proceso. O sea, en cuanto cuelgue me voy a pintar, porque estamos, la verdad es que nos gusta todo el tema ese de pintar y hacer Sí, las sí, sí, ñapas y sí, sí. tal. Y estamos pintando nosotros el local y estamos deseando terminarlo para poder empezar a llevar ahora los muebles, los escritorios y todo ese tipo de cosas. Pero está siendo, la verdad es que muy entretenido, por Sí, decirlo de ¿no? alguna Sí, ¿no? manera. Pues nada, oye, que lo dicho, que estando tan liado, de verdad, te agradezco mogollón el tiempo que nos has prestado. Gracias por estar siempre dispuesto a aceptar cualquier propuesta que te hago. Gracias también por ser persona crítica y continuada en el tiempo de mi podcast. Te pido personalmente disculpas, sabes perfectamente por qué ha sido, pero personalmente me siento un poco culpable de no haber podido daros tanto contenido como daba antes. Esto ya va a cambiar, ya lo he dicho, vamos a seguir otra vez a full, pero oye, no puedo evitar sentirme mal, ¿de acuerdo? Por no cumplir. Y muchas gracias por volver al club, tío. De verdad, muchísimas. Espero que no pasen otros 4 años. Para mí es un placer inmenso, ya te lo he dicho al principio, y además sé que hay gente que te ha pedido que vuelvas a recuperar la alta frecuencia Sí, del club, y eso es porque la gente te echa en falta, porque o sea, es la mayor prueba de cariño que te puede sí, dar la verdad es que la sí. audiencia, entre los que sabes que me incluyo. La verdad es que nos gusta, que es una comunidad de oyentes, además, tú siempre lo dices, ¿no? Es ese que se nos mete por el oído, ese Sí, que nos susurra al oído en los sí, sí. programas. Y para todos los que te hemos oído durante tanto tiempo, pues eres uno de nuestra familia, por decirlo de alguna manera. Para mí mucho más, porque además pertenecemos a la misma familia WordPress y además hemos compartido unas cuantas cervezas Sí. en unos cuantos Pocas, saraos. pocas. Y Son eso ya pocas sabemos que todavía, son une pocas mucho. todavía. Muchas gracias, de verdad, por haberme invitado. Un placer enorme, ya lo sabes. Gracias.